Hello and welcome to this brand new episode of 100 Days of Code Challenge with me, Darwin English. ¿Cómo están? ¿Cómo están, raza? Oigan, ya es... Está yendo la... Y yo estoy bien contento de haber retomado esta semana estos 100 Days of Code Challenge. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se están conectando y que nos están saludando a través de todas las plataformas en donde estamos. Recuerden que estamos en Twitch, en YouTube, en LinkedIn, en qué más, en X, right? Entonces estamos en todas partes. Muchísimas gracias por todas estas personas que ya están conectando y nos están sintonizando para presenciar cómo hago el ridículo otro día más en este 100 Days of Code Challenge. Bueno, no es cierto, el día de ayer se puso bueno y quiero dar las gracias a todas las personas que nos vieron ayer y que estuvieron participando con sus comentarios, y aquellas personas que me estuvieron dando consejos para hacer el reto de al final de la última media parte de este episodio. Estuvo chido, logramos el reto, no le dimos submit en el Code Wars, no alcanzamos por el tiempo, pero lo hicimos jalar en el Visual Studio Code y eso es para mí más que suficiente. Es una win situation. Ok, entonces les recuerdo cuál es la dinámica para todas aquellas personas que se conectan con nosotros por primera vez. In this show, in this stream, in this live stream, what we do here is that we practice English while you watch me learning some Python. So, el punto es yo estoy leyendo un tutorial de Python. Este es el día 55, si estamos leyendo bien. No, perdón, este es el día 56. This is the 56th day de este reto. Estoy leyendo este tutorial. Avanzamos, ya dejamos atrás el nivel beginner y estamos en el intermediate y yo me siento como que no sé nada de todos modos. Pero bueno, gracias por estarnos echando porras, gracias por conectarse a este live streaming todos los días y darme ánimos para continuar en este journey que es aprender Python. Recuerden que el objetivo de esto es llegar a diciembre por lo menos y poder resolver cualquier problema que pongan los tech influencers respecto de los calendarios de Adviento que se comparten en diciembre. Entonces, sin más, ¿qué les parece si yo comienzo a leer el tutorial? Remember que cada que veamos una cosa que is worth mentioning, o sea, que vale la pena destacar como pronunciación, como vocabulario tech, vocabulario clave o alguna pieza gramatical que se esté utilizando de manera singular, aquí se los voy a explicar. Entonces, no se vayan, quédense con nosotros. Ok, so there you go. Y vamos a abrir nuestro sitio. Remember that the tutorial that we're watching here is the Skills for All, right? Skills for All tutorial. Y let me log in into the Skills for All site. Este es parte del Cisco Networking Academy. Ok. So, yeah, let's see qué tenemos acá. ¿Dónde vamos? El día de hoy, oh man, esto ya lo pasamos. Vamos a ver. Acá no, esto ya fue. Let's go to the dashboard again. There you go. Ahí está. Python Essentials 1. Ese ya lo terminamos. Y ahora estamos en el Python Essentials 2. Este es Intermediate Level. Ok. So, vamos viendo, dijo el ciego. Y aquí está. Ya terminamos de ver right? Vamos aquí. En esta sección, la número 2, vamos a ver el día de hoy the modules, math, random, and platform. Yes, it's another way, a different way that I didn't know about using methods, right? Contenidos en estos modules. So, let's begin. How about that? Let's begin. Okay. Says 1.2.1 working with standard modules. So remember, try to repeat with me everything I read, pero lo que yo considere que sea así como word mentioning, yo se los voy a decir y ustedes me ayudan repitiéndolo también, ¿ok? So, dice, before we start going
Before we start going through some standard Python modules, remember, esta pronunciación es clave, modules, no saben las veces que he escuchado módulos o modules, right, modules. So we want to introduce the there. Este es nuevo, esto no sé qué es, the there function. ¿De qué será short there? Direction? I don't know. To you, it has nothing to do with the dir command you know from Windows and Unix, que ese es directorio, ¿verdad? Consoles, right? Windows and Unix consoles. As there, supongo, doesn't show the contents of this directory folder, but there is no denying that does something really similar. It is able to reveal all the names provided through a particular module. O sea, que agregamos el módulo. Ayer vimos maneras de agregar el módulo, eran 3. There were 3 ways to add modules para importar módulos. Ese es el término real, to import modules. So when we import modules and we need to know the names of the entities, right, que están dentro del módulo, pues entonces utilizamos la función there. There is one condition: the module has to have been previously imported as a whole. Tiene que haber sido importado por completo. In other words, using the import module instruction from module is not enough. No. Sí, o sea, vamos a importar el módulo. Aquí debería ir el nombre del módulo, por ejemplo, rand or math or whatever. Y aquí, ¿cuál es de este módulo, verdad? Entonces, no, se tiene que importar the whole module. The function returns an alphabetical sorted list containing all entities names available in the module. Available, that's an interesting word. Available, que están disponibles. Se parece, ¿no? Un poco en español. Available, disponible, por lo menos en la escritura. In the module, identified by a name passed to the function as an argument. Okay. So there and then the module. That's the syntax of this. ¿Y dónde se va a desplegar? ¿Al momento de la ejecución? ¿Al momento de correrlo? ¿O se irá a desplegar en la consola? No creo, ¿verdad? En el Visual Studio Code, por ejemplo, no creo, ¿verdad? Note, if the module's name has been aliased. Esta es una buena palabra. Aliased, una palabra interesante. Alias. Remember que ayer vimos que los alias en inglés es alias, right? So cuando terminan en D, ponemos un ligero sonido de D al final. Aliased, right? You must use the aliased. Uno tiene t y el otro no tiene. Aliased, right? So if the module name has been aliased, you must use the alias, not the original name. Okay, para utilizar la función there. Using the function inside a regular script doesn't make much sense. Using the function inside a regular script doesn't make much sense, but it's still possible. Si es que es lo que digo, o sea, ¿dónde se va a desplegar todos los nombres de las entidades? For example, you can run. Remember, this is not can, no es can, es can, right? You can run the following code, right? To print the names of all entities within the math module. Ese Josh, ya llegó el Josh, my friends, y nos está saludando el día de hoy. So, aquí vemos import math for name. En el directorio math hay que imprimir name y al final agarrar este. ¿Esto qué era? ¿Hacía salto? Hacía un salto, ¿no? I don't remember. Sí, hacía un salto. O no, ese era backlash n. ¿Qué hace backlash t? Bueno, ¿qué tal si lo averiguamos? Por acá tengo una pantalla de Visual Studio Code. So let me just paste it,
copy paste this thing y le doy run y déjenme compartirles esta window. Y esto fue lo que hizo. Ahí está. Ahí está. Nos dio esto. Oigan, pero no creo que esa era la intención del código. Nada más separarlos con backlash. Porque hasta se ve la T. ¿No, verdad? Yo creo que quisieron poner N. What about that? No, the same thing. ¿Qué habrán querido hacer? ¿Para qué sirve? Well, let's Google that, right? We can Google that. Okay. Let me go back to the tutorial. There you go. Y aquí a ver qué dice. We can Google that, right? So, let me share the screen again. This time instead, yes. So, backlash T in Python. That's what I'm writing here. No se ve ahí, pero sí se ve el resultado. So, backlash T in Python. ¿Qué significa? No puedo hacerlo porque piensa que le estoy poniendo una dirección. So, ya Google. Y ahora sí, acá backlash Python. Pero T, ¿no? Y ese no es backlash, eso es just slash, backslash. Yes. So, ¿cómo se acaba con este? Yes, backlash T in Python. So, how to use a variable in Python? No, what does it do in Python? Yes, in Python, the backslash T character is escape sequence that represent the tab. Okay. Is used to insert a tab character in a string. Pues no funcionó. Aquí lo estaba poniendo como N, pero no hizo ningún tab. Qué raro, ¿no? But anyways. Ok. Nos vamos a detener eso porque si no, nunca avanzamos. So, no le salió nada más. ¿Qué habrá? Mi cerebro ya va a empezar a conflictuarse y no me va a dejar avanzar. Vamos a seguir leyendo. The example code should produce the following output. Should. Remember, should y no should. Okay? Should. Should y no should. So, the example code should produce the following output. Doc, loader, name, package, package, spec, a cost. Sí lo hizo, pero no este tab no lo hizo, ¿se fijan? Ese tab no lo hizo. Solo nos puso el backslash T. ¿Por qué? ¿No será que tenía que tener un espacio? Pues no, tampoco. ¿No será que ¿qué podrá ser? ¿Por qué no funcionó? Así. Ustedes no están viendo lo que estoy haciendo, ya me acordé. Ya. Si nada más le ponemos espacio. No, tampoco. No, sí. Con el puro espacio sí jaló, look. Weird, isn't it? ¿Será que es otra versión de Python? ¿Será que es la 2? No sé. Ahí está. En el resultado, acá está bajito. Ahí sí ya me los mostró con espacio. Pero es que importa. Eso que importa, Darwin. Eso
No debería estarme deteniendo. Ok, so let's continue. Vamos a dejarlo ahí. Ahí, y vamos a jalar esto para acá. Ahí está. Eso es lo que nos está enseñando. So, ahí están todos los how do you call them? The entities. The entities on the method. No, ¿cómo se llama? On the method. Yeah, on the method. Good. Let's continue with the tutorial then. So, if you notice these strange names beginning with underscore at the top of the list, we'll tell you more about them when we talk about the issues related to writing your own modules. Sí, unos empezaban con underscore. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Nos van a explicar después. That's the thing, yeah. Dice Joshua, yes, you need to use escape characters. In this case, it's a space. Pero no jaló. Ese \T no lo hizo, lo escribía. Yo nada más le puse ahorita espacio en blanco, solo un space bar, y así jaló. No lo hizo. ¿Quién sabe por qué? So, some of the names might bring back memories from math lessons, and you probably won't have any problems guessing their meanings. A ver. Caray, a ver, vamos a ver. Dice doc, ¿no? Loader, pues ese va a cargar algo. Name, package, spec. Ese me suena mucho. ¿De qué será spec? ACOS, tendrá que ver algo con coseno. ACOS, sabe. ASIN es sin, ¿se acuerdan? Porque este sí es seno, estoy casi seguro de eso. ASIN, ATA, quién sabe que sea ATA. En ATA and 2, ya. Seal. Seal será. I don't know. Copy sign. Coseno, aquí está seguramente. Degrees. Este está fácil, ¿no? De Euler. ¿Se acuerdan? Que luego que vimos ese de Euler que le decíamos en la facultad. Pero es Euler. Yes. X. P. Who knows? Exponent. No, I don't know. Factorial, ya. Ese está fácil. Floor, ya. Sí, esa es la división de abajo. El resultado de abajo. Log2, mod, pi. Tau es a la tal potencia. Radianes, ya. Sine, esta no sé. Sine h. La raíz cuadrada, la tangente, I suppose. Yes, algunos sí. It's a character. The space, it's a character for escaping. Pero fíjate, Josh, acá, este \T, cuando lo copié en el Visual Studio Code, no hizo nada más que imprimir el \T. Eso era el escaping character, ¿no? Y no jaló. Ahorita lo volvemos a calar. Y luego dice, using the dir function inside a code may not seem very useful. Usually you want. Fíjense cómo digo you want, ¿no? Pero como la otra es una to que empieza con T, entonces ahí you want to, right? You want to es una sola T, no es doble, no, you want to. También recuerden que esto puede ser reducido a you wanna. Usually you wanna know. Y se pone más chido porque la siguiente palabra es no, right? Esa no, esa K de la no es completamente silenciosa. So, en lugar de know, se dice no. So, usually you want to know. Oigan, que por cierto, en el inglés arcaico, esa K antes sí se mencionaba y decía la gente know. ¿Ya? Y se fue reduciendo hasta la versión que conocemos el día de hoy, que es no. So usually you want to know a particular module's contents before you write and run the code. Okay. Fortunately, you can execute the function directly.
Noten, no tiene menor complicación pronunciar directly. No tiene mayor complicación. El problema, y que hasta a mí se me complica en ocasiones, es cuando lo estás leyendo y lo quieres decir al mismo tiempo. Nuestro cerebro quiere hacer el cutly, right? Pero no, tenemos que acostumbrarnos a que es directly. Directly in Python console. O sea, ideally. Without needing to write and run a separate script. Entonces, fortunately, you can execute the function directly in the Python console, ¿sí? En la consola de Python, without needing... ¿Y cómo? Dice, this is how it can be done. Import math, dear math. You should see something like this. Anda, pues. A ver, y acá, entonces, si yo import math en dear math, me va a aparecer. Pues no, en Visual Studio Code no hace eso. No, pero en la consola sí. La consola sí. Ok, so ahí está. Cuando queramos saber todas las entities, all the entities inside a module, right? We just have to use the function there. There. Ahí está. Eso es lo nuevo que he aprendido el día de hoy. Oigan, y hablando de aprendizaje, el día de hoy recuerden que tenemos Conversation Circle. Es el último día de la semana. Recuerden que tenemos Free Friday todavía. Lunes a jueves nosotros tenemos Conversation Circle. Come and join us para una práctica de inglés en la que va a estar llena de vocabularios en tech, de la que va a estar llena de su participación. Ojo, nosotros nos conectamos como 50 personas en estas sesiones y ustedes probablemente se puedan estar preguntando, ¿y cómo le hacen para que todas las personas pregunten? Porque ya he estado en clubs de conversación en donde pues, tienes que levantar la mano y a veces te toca platicar y a veces no te toca platicar. Acá no es así. Acá nosotros tenemos dinámicas especiales para que todo el mundo practique. Entonces, si tú quieres practicar tu inglés y agregarle horas de vuelo a tu fluidez, entonces este es el lugar para ti hoy a las 6 p.m. Tienes que formar parte de alguna de nuestras comunidades 100% gratuitas, ya sea en Discord o en WhatsApp para recibir la invitación. Come and join us. Come and join us. Ok. So, dice, let's start with a quick preview. Esta palabra preview, quiero que la veamos porque es muy común el error de pronunciar la preview, y no es preview, es preview. Como por ejemplo, ustedes tienen Amazon Premium o Premium, right? Pre, no pre, no es Premium, ¿ok? No es preview, es preview y Premium, ¿ok? No Premium, ¿ok? Premium. Good. So a quick preview of some of the functions provided by the math module. Let's start with a quick preview of some of the functions provided by the math module. Okay, module. We've chosen them arbitrarily. ¿Verdad? Eso está fácil. Pensé que no lo iba a poder hacer al principio. Arbitrarily. But doesn't mean that the functions we haven't mentioned here are any less significant. Okay. Se han escogido de manera arbitraria, eso no quiere decir que las que no se han mencionado son menos significativas, sean menos importantes. So dive into the module's depths yourself. We don't have the space or the time to talk about everything in detail here. Ya, esa es también una de nuestras realidades, ¿verdad? No podemos ver todas y cada una de las funciones, de las entities del método del módulo, no del método, del módulo math. So the first group of the math functions are connected with trigonometry. No sé. Y entonces esto quiere decir que es tiempo de ir
a forbo.com para investigar la pronunciación exacta de esta palabra. So let me share this tab instead and go and type trigonometry or trigonometry. Es lo que no sé. Si hay énfasis en la segunda sílaba. Trigonometry o trigonometry. Let's listen. Trigonometry. 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 Trigo. Trigonometry. Trigonometry. Let's choose only American English, right? Because British have sometimes some weird pronunciations here. So, ahorita escuchamos trigo, no trigo. Trigonometry. Trigonometry is in English, American English. Trigonometry. Yeah, pretty simple, right? Trigonometry. Cool. Ahí está una pronunciación nueva que aprendimos el día de hoy. Trigo, no trigo. Trigonometry. Ok, so sign es. Fíjense, o sea, nosotros sabemos que este es seno y en español decimos sin porque la leemos exactamente como se escribe, pero en inglés es sign. So, coseno. ¿Cuál es la palabra coseno en inglés? Seno, coseno, cosine. Charlie. Coseno en inglés es ajá. ¿Y cómo se pronuncia? Si se escribe cocine, vamos a find out. Let's find out together cómo se pronuncia. American English. We have this pronunciation. No tenemos. Aquí hay una. Hyperbolic, ¿qué? Hyperbolic cosine. Cosine. So this is cos, right? Cos, porque es cosine. Cos. So tenemos sine. Y esta es la palabra completa. No se lo estoy mostrando. Sí, tenemos sine, que se escribe así. Tenemos cos, que es cosine, right? Cosine. Y tenemos tangent. Esto es fácil. This is tan, no tan. Tan. So, sine is the sine of x. Cosine is the cosine of x. And tan x is the tangent of x. Tangent. Repeat with me. Tangent, cosine, and sine. Pretty simple, right? Pretty simple. Okay, so all these functions take one argument. An angle measurement expressed in radians. Radians. No sé si radians se pronuncia de esta manera. Sería interesante saber cómo se pronuncia. Estamos viendo el módulo, el math module, so por eso tenemos tantas palabras de trigonometría. Look, no está esa pronunciación. You actually found a word not on forbo, nos dice este mensaje. O sea, de actually no es actualmente, ¿se acuerdan? Es de hecho, está enfatizando que encontramos una palabra que no está en forma. Te las has manejado para encontrar una palabra que no está en forma. Bueno, entonces creo que es una buena oportunidad para ir a Jugglish. Remember that Jugglish es un sitio. Jugglish es un sitio en donde podemos no solo escuchar, sino también ver videos de personas diciendo estas palabras. El algoritmo está buenísimo. Yo no creo que funcione este algoritmo a través de sonidos. Yo más bien creo que funciona de scripts, y esos scripts están indexados, y cuando tú le pones aquí la palabra, que en este caso vamos a poner radians, lo busca entre todo este index de scripts que tienen los videos. I suppose. Perrillo, dice el Josh. Perro. Perro, the math rules. Yes. Hoy es día de math
vocabulary, right? Math vocabulary. So let's try and find this word. Están indexados 843. Vamos a ver la que nos dice. Aquí dice to our imaginary to our imaginary axis. Now, axis. if 2 pi radians is the rotation it takes to get. A ver el que sigue. I forgot the radians, which actually comes. Radians. How far? I rotated a quarter turn, or tau over 4 radians. Radians. Value is needed. We need to remember to convert the phase angle to units of radians. What is cool is Radians. Radians. Este vato tiene muchos libros aquí atrás, ¿eh? Radians. ¿Qué tiene aquí? ¿Una tarjeta madre o qué tiene ahí? Una placa de algo, ¿ah? Radians. So, yeah, that's the way you have to pronounce this word. Radians. Radians, ¿ok? Creo que este vocabulario, esta sesión está siendo muy interesante porque estamos teniendo vocabulario de matemáticas, cosa que no habíamos experimentado hasta el momento. Bueno, leve, ¿no? Leve, los operadores aritméticos, esos ya los habíamos visto, de arithmetic operators, y hoy estamos teniendo un poco de trigonometry. Trigo, no trigo, right? ¿Se acuerdan? Me equivoqué al principio pensando que era trigo, pero es trigo. Trigonometry. Fíjense, hay una categorización de los errores en general. No únicamente en el inglés. Existe el error, existe el mistake, existe el slip, right? So, slip es como un resbalón. Eso quiere decir que cuando tú cometes un slip no es una falta de conocimiento, sino que tú sabes, pero te equivocas, como cuando hablas y te corriges tú solo. ¿Sí? O no sé, como aplicándolo al inglés es cuando, por ejemplo, dices, fuiste. Y dice, bueno, te corriges tú solo, te acuerdas de que no, esos verbos no terminan en ese y dices, fuiste, perdón. ¿Me explico? En programación puede ser que si estamos definiendo una lista, utilicemos paréntesis como yo el día de ayer, un paréntesis en lugar de corchetes. ¿Sí? Si en ese momento lo detectamos y decimos, no, aquí no van paréntesis, van corchetes, perdón, ese es un slip, un resbalón. A pesar de que resbalón en español suena muy informal, slip es formal si estamos hablando de errores, por lo menos en inglés. Y luego está el término mistake. What is mistake? Fíjense, esa palabra está compuesta. Mistake. Miss, que es como el prefijo des, y take, tomar, ¿no? En este caso, pues no tiene mucho sentido si decimos destomar. Pero lo que está diciendo es que nos equivocamos al tomarlo, al decirlo, al ejecutarlo. Ayer precisamente yo cometí un mistake. No fue un slip porque no me pude corregir en el momento, sino que pasó un momento y me quedé viendo el código y dije, ya me acordé. Las listas no se definen con paréntesis, se definen con square brackets. Y entonces ya ahí le cambié. Ese es un mistake, cometí un mistake porque a pesar de que sí sé, me tomó un momento para acordarme de que yo sabía y corregir mi error. Eso es un mistake. Now, un error es completamente diferente. Un error es como lo que cometí aquí. En lugar de decir trigonometry, dije trigonometry. ¿Por qué es trigonometry? ¿Por qué dije trigonometry? Porque esto es un error, mejor dicho, porque hay una falta de conocimiento. Yo no sabía cómo se pronunciaba esta palabra. Entonces, no puede ser un resbalón y no puede ser una equivocación como mistake, es un error. Error significa falta de conocimiento. Okay, so that's the point here. So, trigonometry, no trigonometry. Trigonometry. Okay, so, ¿dónde me quedé? So, all these functions take one argument and angle. So, take one argument. Coma, not coma, un espacio, an angle measurement expressing radians. ¿Se acuerdan que acabamos de ver radians? And return the appropriate result. Be careful with 10. Not all arguments are accepted. No todos los argumentos son aceptados con la entidad 10. Ok.
Of course, there are also their inverse versions. ¿Cómo se llamaban? En español, necesito ver una calculadora científica. Está el seno y la operación es... Oh, man, no me acuerdo, pero tiene un nombre. Si uno es seno, el otro es coseno, el otro es tangente. Cuando es la inversa, tiene un nombre. ¿Alguien se acuerda? Por ejemplo, la inversa de seno, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama la inversa del seno? Cosecante. Es el recíproco del seno. Y la inversa del coseno. Coseno. Arcocoseno. Oh my God. Tengo como muchos déjà vus. Más bien como muchos flashbacks. Backflash, iba a decir. Y la inversa del tangeno. Entonces, a ver, ¿qué dijimos? De coseno es arcocoseno. De seno es cosecante. Y de tangente, arcotangente. ¿Se acordaban? Todo eso lo vimos en la secundaria increíblemente, ¿eh? Seno, coseno, tangente. Para seno, cosecante. Para coseno, cocoseno. No, ¿cuál era? Arcoseno. Arcocoseno. Y para tangente, arcotangente. ¿Cómo se llamarán esas en inglés? Arcotangente. A ver, arcotangente en inglés. What? Tangent. Ya se me está hasta complicando en español. Tangente era tangent. Tangent, yes. Seno era sine y coseno es cosine. Para arcotangentes, ¿se le dirá hasta arco? No sé. Yo no creo que Forbo vaya a tener esa definición, entonces vamos a ir directo a English, ¿ok? Man, está bueno el vocabulario del día de hoy, ¿eh? Está bueno, está interesante. Let's see. Well, if you integrate that thing, you'll get an arctangent thing, and Arctangent. Oh, that was cool. Another one. The arctangent of. If you multiply the numerator and the denominator by 2, this is 1 over the square root of 3. Theta is Theta. the arctangent of the square root of. Arctangent. Perro, ¿eh? Mira, sí lo vamos a utilizar alguna vez. Este vato está utilizando C++. Entonces, miren. A10 es arcotangent. No arco. Arctangent. Entonces, pues yo creo que arcocoseno. Arcocosine. It's gonna be arccosine, right? Oh, no hay. ¿Será porque me equivoqué? Arctangent. Vamos a ver, arctangent. Bueno, esa es la que acabamos de ver, arctangent. ¿Y la otra cuál era? Arcocoseno. ¿Y cómo se dice arcocoseno en inglés? Yo creo que arccosine, right? Arccosine. Yes. Uno de 59, wow. Check our work. Let's see if the value I got here, that the arccosine of minus 1/2 really is 2 pi over 3, as calculated. Al principio estaba como sorprendido de estas palabras, pero es solamente porque son nuevas. Ahorita ya las estoy interiorizando y digo, bueno, arc, de ahí viene la A, ¿no? Arccosine, arctangent.
¿Y cuál era la otra? Cosecante. Esa sí no sé, no tengo la menor idea. Cosecante en inglés. Cosecante, cosecant. ¿Será? Let's Google it. And then use the integral rule for cosecant squared. Cosecant. This is ours. This is what we're going to ¿Cómo need. dijo integral? Integral of sine squared. This is ours. This is what we use the integral rule. Replace it with the Pythagorean identity. And then use the integral rule for cosecant squared. What? Then use the integral rule for cosecant squared. Es que dice This is ours. This is what we're Ah, going to ya. Integral of sine squared. Got it. Integral rule. Y como lo dice rapidito, bueno, no rapidito, es lo que hemos dicho en este show. No lo dice rapidito, lo dice pegado. Integral rule. Integral rule. Oh, how cool. Integral. Por separado. Integral. Va a ser nada más, estoy seguro. Integral. Side, and the two campaigns can be integral. Integral. And that marketing is not a But what about cuando lo ponemos con integral rule? Va a encontrar el de la chica primero, yo creo. ¿Cuál será el? ¿Cuál será el? And then, ¿Cuál será el parámetro para indexarlos? ¿Cuál primero? Use the integral rule for Integral rule. Integral rule. Integral rule. Integral rule. Place on the vital and integral. Se acabó el momento importante. A ver, otra vez. On St Andrew's Day celebration, something quite unique. By keeping local communities at the very heart of the celebration unique, only to make a difference. Our National Day this year, we're encouraging our. Bueno, ese no lo. We know how to do it. This is an integration rule. The integral of e to the x is e to the x. To derive the island rule, all you need is the gravitational path integral. Ya no hay scripts que tengan primero la palabra integral and then rule. Use the integral rule. Integral rule. Integral rule. Ah, está chido, ¿eh? Esa combinación está chida. Es de lo que más me han gustado en este show. Integral rule. Integral. Integral. Porque no necesariamente se tiene que pronunciar la T. Integral. No. You can say integral and that's okay. That's perfectly fine. But the common way to say is integral. 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 Y si le pegamos la palabra rule al final, so va a decir integral rule. Parece como engrudo. Okay. So arc sine, arc cosine, and arc tangent. Pretty simple. Ahora que lo veo, ya es mucho más sencillo. Ahora que ya lo escuché. So, es un tip. Busquen diferentes pronunciaciones. Utilicen Youglish, right? Para que se los tengan en contexto. Y cómo lo dicen las personas. Y cuando regresen, seguramente, como a mí, se va a hacer más sencillo el conocer estas pronunciaciones y saber cómo se dicen. So, these functions take one argument, mind the domains, and return a measure of an angle in radians. Radians. To effectively operate on angle measurements, the math module provides you with the following entities. Para efectivamente operar en medidas de ángulos, el módulo de math te provee con estas entidades. Siempre son radianes, ¿verdad? Los valores van a ser en radianes. Entonces vamos a utilizar, me estoy imaginando algún problema, vamos a tener que desarrollar una función que, no estoy compartiendo el tutorial. Una función que convierta radianes ángulos a radianes y luego ya utilizar las entities de este tipo. So pi, a constant with a value that is an approximation of pi. Radians. X, a function that converts X
from degrees to radians. Oigan, me quedé pensando, ¿por qué pi no dice una constante con el valor de pi? ¿Por qué dice an approximation? Ah, pues porque es infinito el número, ¿no? Bueno, sí es infinito, ¿no? Hay personas que le han sacado un montón de cifras después del punto. Ok, ¿cuál será? 3.14, 3.14 y 16, 3.14 y 16. De ahí ya no me sé más. ¿Qué dijeron? ¿Sí se lo sabe? No. Ok, so a function that converts x from degrees to radians. Esta es. Mira, ya la tienen. Sí, me imaginaba. Degrees to radians. And degrees acting in the other direction from radians to degrees. Okay, cool. Now look at the code in the editor. The example program isn't very sophisticated, but you can predict its results. Look at the code in the editor. The example program isn't very sophisticated, but can you predict its results? ¿Podemos predecir sus resultados? ¿Pueden tus inventos cambiar el mundo? ¿Se acuerdan de esa película? De lluvia de hamburguesas. Dice Josh que es 3.141598.6. Right. What do you mean? 4.141516. 3.141516. 3.1416. ¿A qué te refieres con longest and longer? Una es la más larga y la otra es más larga. Creo que ahí falta revisar ese tema de adjetivos. Ya dice el Josh que sí se equivocó con el 4.1415.6. Right, man. Pero lo que sí quiero ver es por qué dices longest y el otro dices longer. Quiero ver ¿qué idea tienes de este uso de adjetivos? Platícame en los comentarios qué uso crees que le estás dando y ahorita lo vemos. Te confirmo si lo estás utilizando bien o si lo explicamos aquí en el live. So now look at the code in the editor. The example program isn't very sophisticated, but can you predict its results? Okay, so from math, import pi, radians, degrees, sine, cosine, tangent, and arcsine. Ok. Dice el Josh. No, para referencia de que es infinito. Ok, no, fíjate, acá no es el longest, no funciona de esa manera. O no estaba bien utilizado. Aquí deberías de poner en son. Como dice la chaviza, ya no dice la chaviza, son mis tiempos. Y así cuando estaba joven decíamos tal y tal y así. Ya no se dice así, ¿verdad? Bueno, pero el punto es de que lo que quieres decir es 3.141598.6 y así sucesivamente. Y hasta, y falta. Entonces ahí deberías de poner and so on. Te lo voy a escribir aquí en los captions. Right? And so on. Y así sucesivamente es lo que está diciendo esa expresión. Y así sucesivamente. Creo que no estoy escribiendo sucesivamente correctamente. Sucesivamente. There you go. Ahí está. Ese es and so on. Esa es la expresión en inglés. Aquí está. Ya, ahí. And so on. Y así sucesivamente. Yes. Así es como lo tenemos que utilizar. Very, very good. Very good. Let's continue with this. So, del module math, import pi, radians, what else? Degrees, sine, cosine, tangent, and arcsine. Okay, and then at. Es una variable que tiene 90. No sé por qué le habrán puesto add. R es una variable que va a convertir 90 a radianes.
Y luego at va a contener el valor de ar convertido a grados. Entonces, ¿por qué utiliza doble equals to? ¿Qué no equals to es únicamente en condiciones? Aquí va a imprimir el valor de at si es igual a 90 punto. Y aquí va a imprimir el valor de r si es igual a pi entre 2. Si es igual. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Por qué está poniendo double equals? So, aquí va a imprimir el sign de el valor de r entre el coseno de r. Y esto es lo que no entiendo. ¿Qué va a ser la tangente de r? Let's run it. Y ahorita vemos cómo lo explica, ¿no? Dice, yes, eso es para referenciar rápidamente, evaluar. Un evalúo rápido, right? ¿Lo has visto anterior o anteriormente ese uso? ¿O tú crees? ¿Lo has visto? ¿Lo habías visto antes? Pues es que ya me acordé. Esto es un operador lógico. Sí. Sí. Dice el Josh, pero es para simplificar el if. Pero sí es eso, ¿no? O sea, es un operador lógico para que diga true. Se me olvidó. Entonces todos son true. Sí, aquí está preguntando que si at, que está convertidos al final en grados, va a decir 90 es igual a 90. Y entonces aquí true. Yes. Yes, Josh. Y luego acá R es el valor al final de R son los radianes de 90 y pi entre 2. Y el seno de los radianes más entre el coseno de los radianes sería la tangente de los radianes. Y luego la arcotangente del seno de los radianes es igual a los radianes. Sí, porque estas son opuestas. Sí. Ya. Dice, not all true evaluated pre true or false. Not all, no todos. No todos son verdaderos. No todas las evaluaciones. No, creo que quieres decir no. Todas se evalúan, imprimen true or false. Ok. Dice, apart from circular functions. Me quedé pensando en lo que dijo Josh. No todas, es que ahí se está haciendo bolas un poco con el inglés. Creo que aquí lleva una coma, ¿no? Not. O not all true, evaluated. No todas las evaluadas como verdaderas e imprimen verdad o falso. Or, I don't know. ¿Qué quisiste decir? Tell me in the comments. Okay, so apart from the circular functions listed above, the math module also contains a set of the hyperbolic. ¿Sí será hyperbolic o hyperbolic? Suena mejor hyperbolic, right? Vamos a aprovechar que ya tenemos acá el Jouglish abierto y vamos a buscarlo. Creo que sí es hyperbolic, isn't it? What do you guys think? La hipérbole. Hyperbolic. Hyper, isn't it? See, Josh? You know, when I used to think of the hyperbolic plane, I would just imagine it as one giant saddle. But
because people know that to make hyperbolic statements about the hyperbolic statements, una hipérbole, hyperbolic analogs. So apart from the circular functions listed above, the math module also contains a set of the hyperbolic analogs. Ah, eso quiere decir la H, ni sabía. En el tutorial dice, apart from the circular functions, o sea, seno y coseno y tangente, listed above, o arco coseno, arco secante y arco tangente, right? The math module also contains a set of hyperbolic analogs. Dude, I don't remember. Que ni siquiera qué es esto. A hyperbolic. ¿Qué es una hyperbolic analog? Los análogos de las hyperbolics. ¿Pero qué es una hyperbolic function? Functions. Me estoy comenzando a acordar. Estoy googleando con estas imágenes, ¿no? Es la función de una parábola, creo, dice el Josh. La función de una parábola, creo. ¿En qué momento, al utilizar Python, tendríamos que utilizar esto? Para análisis de datos, supongo, ¿no? Hyperbolic function. Está la parábola. Aquí están los hyperbolic functions. Ese es el seno H, el coseno hipérbole. ¿Cómo se lee eso en español? ¿Hipérbole de seno o seno hipérbole? Let's Google it. Seno hiperbólico. Coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico. Seno hiperbólico. Y luego tangente hiperbólico. ¿Cómo quisiera, tangente hiperbólico, cómo quisiera que mi mamá viera estos lives para que viera que sí iba a estudiar a la escuela? O sea, tengo contexto, pero no me acuerdo de qué era. If you desire to develop a math program. Pues sí, ¿eh? So, y en inglés, ¿cómo se dice? Hyperbolic sign. So, hyperbolic sign. Hyperbolic sign. No hay una manera más sencilla de decirlo, ¿verdad? Hyperbolic cosine, hyperbolic tangent. Ok. So, bueno, pues ya sabemos. Ya, dice Josh, pues una graphic function, pues ya. Sí. Como por ejemplo cuando en una de las prácticas en el diplomado que tuve, teníamos que dibujar, teníamos que armar un brazo robótico con un Arduino y un motorcito, y teníamos que dibujar puntos en un plano cartesiano. So I suppose that if I wanted to sacar el coseno o el arco tangente o whatever, y programar un brazo robótico así, lo pudiéramos hacer, ¿no? Lo hicimos con Python también, pero solamente dibujábamos puntos. Uníamos puntos. So, para dibujar esos, ¿no? Qué interesante. Yes, robotics. Cuando uno piensa en robotics, siempre piensa como en sci-fi, ¿no? Science fiction. Pero es más sencillo así como armar coches y cosas así.
Armar tarjetas. Yeah. So let's try and repeat these new vocabulary words that we've met here. So hyperbolic sign. Y aquí estaban los nombres, ¿no? Los tuve que googlear y todo, pero aquí estaban. Hyperbolic sign, hyperbolic tangent, hyperbolic arc sign, hyperbolic arcosine, and hyperbolic arctangent. Okay. Another group of the maths function is formed by functions which are connected with exponentiation. Sorry. Another group of the maths function is formed by functions which are connected with exponentiation. A constant with a value that is an approximation of Euler's. Remember? Euler's. Para aprenderme la pronunciación de esta y que no se me ha olvidado desde ayer, por lo menos. No, desde antier, ¿no? Esta que pensé que se iba a decir Euler or Euler or something like that. Es Euler's y la verdad es que siempre pienso en el boiler. Funciona. Right? Euler's number E. So, exponentiation, the x, finding the value of de la E a la X, el exponentiation, right? Y luego, logarithm x, the natural logarithm of x, the logarithm x to base b, log 10, the decimal logarithm of x, more precise than log x 10, anda pues. And then log 2, so that's the binary logarithm of x, more precise than log x a la 2. Ah, mira, así es la base. Aquí le pones 10 o aquí le pones 2, pero tienen una entity reservada para x a la 10. Ok. Y son más precisas que esta. Now, the pow function, which is power. Yeah, dice Josh, I think in a I'm Robot of Will Smith. Yeah, Yo Robot, right? I'm Robot. Estaba chida esa película. Necesita un remake. Nada, no es cierto. Nada de lo que ya salió necesita un remake. Por favor, dejen de hacer remakes de cosas. Bueno, Dune sí estuvo muy chida, Dune. Josh, ¿tú viste Dune? ¿Te gustó? Pow XY, finding the value of x a la y. Mind the domains. No me acuerdo qué quiere decir mind the domains. Mind domains o mind the domains, dice. Mind the domains. What is the meaning of what? Mind the domains. Meaning. ¿Qué quiere decir eso? What is the domain of the mind? Esa es otra cosa. What is the theory of mind domain specific? No, está el dominar la mente, dice este. ¿Qué quiere decir eso? Mind the domains, I don't know. Los dominios. ¿Que te importan los dominios? Ponte pendiente de los dominios. Aquí no sé a qué se refiere. This is a built-in function that doesn't have to be imported. El POW. El dominio principal. Mind. No, ese sería main. Ese sería main. Este es mind. Right? Está en tu lista pendiente. O sea, ¿no viste ni la 1 ni la 2? Están chidas. La 1 es como medio lenta porque va poniendo así like all the set of the situation that is happening in that planet. So, yeah. But second one it has like more fighting scenes and it's kind of more thrilling. Yes. So, no creo que sea el dominio principal, Josh. I don't think that's the porque ese sería main domain, right? Look at the code in the editor. Can you predict its output? Vamos a ver. So, Euler, exponentiation, log. Yeah, okay, so print pow.
Euler a la 1. ¿Sí, no? Pau. No. Dice Pau que qué onda. No, es power, the Pau. Yeah, and this is, and so on. Y así sucesivamente. Let's see. Because I'm too lazy today. I'm too lazy para hacer todas estas cosas que ni me acuerdo cómo funcionan. So, la primera es false, la second is true, and the second one is true as well. Sí, 2 a la 2 es igual al exponente de 2 y log de 2 por log de 2, quién sabe, man. Quién sabe. ¿Qué hicimos ayer en el, cómo se llama, en el, what was the name of it? What was the name of it? The challenge. Yesterday's challenge was about it was about, I don't remember. Hacíamos 2 loops, ¿no? Hacíamos 2 loops y ¿pero por qué? No le di save ni nada. I don't remember. Anyways, sí, hacemos dos loops y ¿por qué me estaba acordando de eso? Oh man, estoy divagando, pero recísimo y machín. Okay. The last group consists of some general purpose function. Creo que vamos a terminar. Ceil. So that's the ceiling of x, the smallest integer greater than or equal to x. Aquí ya nos lo están explicando. Hace rato no lo explicaron. Bueno, porque pues no hay nada que explicar entre el secante y tangente y eso, ¿ah? So the ceiling of x, que es el smallest integer greater than or equal to x. Yes, and the floor of x, which is the largest integer less than or equal to x. Trunk, what is trunk? Truncated. Okay, truncated. The value of x truncado a un integer. Now, I don't remember qué quiere decir truncado en expresión matemática. Be careful, it's not an equivalent either of ceil or floor. Y como ya me conozco, no voy a poder avanzar si no sé qué es la función, la trunk function. Uy, me sale de trunks. A ver, ¿qué es? Trunk removes the fractional. Aquí dice. Trunk removes truncated. Trunk removes the fractional part of the number. Ah, pues ya. Ahora tiene sentido. Si le damos un número que es decimal, con valores decimales, pues le quita la fracción. Ok. So, el trunk quita la fracción. Y no es equivalente ni a ceil or floor. Porque floor es the largest integer, less than or equal to x. And ceiling is the smallest integer, greater than or equal to x. Eso es cuando, sí, qué tan cerca, sí, es como para redondearlo para arriba o redondearlo para abajo, mientras que el truncated nada más le quita el valor fracción. El factorial, eso ya sabemos, returns x, el factor de x has to be an integer, not negative. Esta no sé qué es. Ah, de hypotenuse. Ah, el otro día vimos esa, ¿se acuerdan? Y no era hypotenuse. Hypotenuse. Así se decía, ¿se acuerdan? Hypotenuse. Hypotenuse, yes. Ajá. Eso fue hace como 2 meses. Right? Of a right angle with the leg length equals to x and y the same as squared power x, 2 plus power y a la 2, but more precise. Okay, look at the code in the editor, analyze the program carefully. It demonstrates the fundamental difference between ceil, floor, and trunk. I don't need that.
O bueno, sí, pero vamos a correrlo. Ok. Ah, mira. X es igual a 1.4. El floor es 1. El floor de X es 1.4. El floor de Y es 2. Ahí está. Y luego print floor menos 1. Sorry, menos X, que es 1.4. And that will be 0, isn't it? Ah, no, menos 2. Ah, porque es menor. No sube, es menor. Ay, yes. Y luego de menos Y, el floor sería menos 3. Oh, sí, es menos 3. Aquí dice. ¿Lo alcanzan a ver? No, aquí está. Menos 3. Ok. Y luego el seal, que es el smallest integer, right? Seal, el techo de X. Seal de 1.4 es smallest integer. ¿Ese sería 1? No, es 2. A ver, ¿por qué? Porque el floor va para abajo y el seal va para arriba. Y aquí dice, the ceiling of X, the smallest integer greater than or equal to X. Creo que está al revés. Al revés. Y luego seal de Y es para arriba, ¿no? 2.6 será 3. Ahí está. Y luego trunk X. X es 1.4, va a ser 1. Ahí está. Es este 1. Trunk Y, que era, ¿qué? 2.5 es el Y. 2.6. So, trunk Y va a ser 2. Ahí está. Y trunk de menos 1, pues va a ser menos 1. Y Y de 2.6, pues va a ser menos 2. Ok, run the program checks its output. Pues terminamos. Qué curioso, ¿no? Son 2:12. Eso quiere decir que este punto nos llevó 1 hora. Muy bien. Es tiempo de ir a los challenges. Are you ready, guys? You guys ready? Vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy. ¿Qué nos tiene destinado el Code Wars? A ver. Déjenme compartir esta Share this tab instead. No se ve. Complete. No se ve complete. A ver. Ahí se ve ya. No va. Es que le di dejar de compartir, güey. Ahí está. ¿Sí se ve? Todavía no. Ahí está. Está completo. Pero yo quiero que se vea en esta configuration. No sirve. Entonces, let me arrange this stuff. Ahí está. ¿Se alcanza a ver? Yes. So, description says, your classmates ask you to copy some paperwork for them. You know that there are n classmates and the paperwork has n pages. ¿Se alcanza a ver? Creo que está muy... Ahí está mejor. So, your classmates ask you to copy some paperwork. Okay? For them. Ajá. O sea, yo soy el de las copias, ¿verdad? So, there are n classmates and the paperwork has n pages. Ajá. El número de los classmates es n y el paperwork tiene n pages. Your task is to calculate how many blank pages do you need. Ajá. ¿Cuántas hojas en blanco? Para copiar. Right? Para hacerles las copies. Soy el de las copias. Your task is to calculate how many blank pages do you need. If n menor que 0 is 0,
For m less than 0, return 0. What? ¿Eso qué tiene que ver? Your task is to calculate how many blank pages do you need if n less than 0 or n less than 0 return. Ah, es que tiene un punto. Esto es como aparte. Bueno, aquí es punto y seguido, pero creo que debió haber sido punto de aparte, ¿no? Aquí está. Your task is to calculate how many blank pages do you need. Punto. Y si n es menor que 0 o m es menor que 0, entonces regresa a 0. Por ejemplo, n igual a 5. M, ¿quién escribió esta cochinada? Mira, aquí les falta un espacio. O si no van a tener espacios, pues ese también va pegado. Aquí ya no tiene espacios. Esa raza, vale. Cuachalota. En Colima hay una palabra que es cuachalota. No se utiliza en ninguna otra parte de México. ¿Cómo pudiéramos definir cuachalote? Que hace las cosas como al aventón. So, anyway, se nota que soy maestro, ¿eh? Ya le vi no vi este error, no pude leer esto bien, pero sí vi este error. Que no es error, nada más es como que... Ah, sí, de todos modos se entiende. Anyway, so n igual a 5, m igual a 5 y tiene que ser 25. O sea, we have 5 classmates and we need 5 copies. 25, 5 por 5, 25. Right. Y si n es menor que 0, despelote. Tienes un despelote. ¿Qué dice Luis? Oye, no me había saludado, Luis. Lleguen saludando, muchachos. Sí, no cabe duda que soy un maestrazo, un maestrín. No maestrazo de que soy maestro chido. Quiero que ya soy un mai. ¿Por qué no saludan? Buenos días, jóvenes. Así voy a empezar los lives. Buenos días, jóvenes. A ver, para que me salude va a tener asistencia. No. Luis dice, if n or m is 0, the function returns 0. Sí, estaba separado, ¿no? Y es que principalmente, como dice John Main, tienen un despelote. El n es igual a 5 y aquí le debieron haber puesto un espacio. O si iban a decidir no poner espacios, no hubieran puesto como acá. Ay, muchachos, yo no les digo, tienen un despelote. Hello, John. Hello, how's it going? Ok, entonces, pues nada más 5 por 5, ¿no? O sea, multiplicar el número de copias por el número de classmates o al revés. Y si alguna de las condiciones no se cumple, o sea, si n es menor que 0 o m es menor que 0, pues nada más le retorneamos ahí por 0. Está bien sencillo. Qué fácil, ¿no? Ah, facilísimo. Ah, perrillo. Vamos a ver si lo podemos hacer. So, ya. También Visual Studio Code. Chan, chan. Lo que estábamos haciendo aquí con el import math. Y acá logré que los pusiera, pero no hubo un salto, no se llamaba salto. ¿Cómo se llamaba? Breaking point, no, tampoco. ¿Cómo se llamaba, Josh? Que me dijiste hace rato. El backslash T. Escaping character. Pero no jaló. No jaló. Aquí lo teníamos, mira. No sé si lo hice mal. Escaping character. José Luis o John, ustedes que ya saludaron, ¿ustedes saben por qué no jaló el escaping character? Ok. Entonces, ya se me olvidaron las instrucciones. Déjenme las copio. Sí, acá para no estar cambiando, voy a poner aquí como comments. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí está. Your task is to calculate how many blank pages you need. Aquí está mal escrito esto, Aquí no necesitas ponerle how many blank pages do you... no, sí. No, de hecho no. Porque es una sola oración y es una oración compuesta. Entonces la gramática de una pregunta no aplica. ¿Se sabían esa? ¿Verdad?
Y esto aquí lo vamos a poner bien y acá también, porque si no voy a seguir con comezón. Y ahí está, y ahí está, y este aquí, y este acá, y este aquí, and so on and so forth. Right. Fíjate tú, Josh, esa expresión de so on, and so on, es la versión corta de and so on and so forth, right? Atrás y para adelante, y así para adelante, y así para atrás, right? And so on and so forth. Backslash, dice John Main, backslash, and, por ejemplo, también le calé, y no, estaba poniendo las N's, no sé si es un tema de Visual Studio Code o what, right? Lo puede haber hecho en una console del ¿cómo se llama? Del tutorial, lo hubiera hecho y ya le cerré. Ahora ya, mañana vemos. Estoy seguro que me va a acordar, no me va a dejar a mí la maceta. ¿Les pasa a ustedes eso? O sea, ¿se obsesionan con las cosas o las dejan pasar? ¿Las dejan fluir? I don't know. ¿Por qué soy así? ¿Por qué hago lo que hago? Dijera el maestro Carlos Muñoz. Ok, so, ¿qué? Pues está fácil, ¿no? Vamos a ver. Def. Copies. Y va a aceptar parámetros n y m. Así era, ¿no? ¿Sí o no? Y acá adentro primero va a preguntar si se cumple la condición o no. If n greater than 0, ¿coma? O nada más or no, and, sí, porque si es, tienen que ser las dos tienen que ser mayores que 0, and m greater than 0, tons, copies, no, blank pages, páginas en blanco, blank pages equals to n times m. Y return blank pages. ¿Verdad? Else return 0. Porque es lo que dijo, ¿no? Return 0. Ahí está. Estuvo muy fácil. Bueno, hay que calar si funciona o no. Dice John. A ver, Josh. Dice Josh. I says need escaping character. It's a space of keyboard. Y no está completo. Sí. It's a space of keyboard. It's different to use. Ya te estoy entendiendo. Es que no estamos entendiendo. Dice Josh. Yo dije, pero acuérdate que primero no lleva apóstrofe S, ¿eh? Debería decir con la S normal, pero no, porque no, cuando es el sujeto uno mismo, no lleva S. Creo que lo que quiere decir es en pasado. Recuerda que en pasado los verbos se les agrega ed, pero say es un verbo irregular. Entonces en lugar de sayed es S-A-I-D, said, I said. Y lo vamos a decir así: I said that you need escaping character. No. Creo que quiere decir, yo decía que el escaping character es un space y que es different del backslash t y el backslash t. No, que necesitaba un espacio. Ya vi la diferencia.
Faltaba el espacio. Yo dije que necesitaba, so I said that it needed, that the escaping character needed un space. Un space, yes. Y que es diferente el backslash t a space backslash t. Ya te entendí. Ya te entendí, Josh. Ya te entendí. Muy bien. Muy bien. Ok, entonces ese fue mi error, right? Que estaba poniendo nada más backslash t y no espacio backslash t. Ok. Ahorita le calamos otra vez. ¿Cómo era dear math? Lo acabamos de aprender, se supone. Vamos a hacerlo de una vez. También voy a comentar esto. Hubiera nada más borrado esa. Bueno, en fin. Decía import math. Right? Y es así, ¿no? Y luego dear math. ¿Sí, no? Y ya lo corremos. Y ahí debería aventar todos, ¿no? Me falta un H. Y ahí debería poner todas las entries. Pues nada. Math, import math. Pues así es, ¿no? Oh, here we go again. I know, man, I know. So, their math. ¿Por qué no me sale? ¿Qué aprendí ahorita? Nada. Voy a tener que volver a meter al tutorial. Display all entities. Mejor le voy a preguntar al Google para rápido, ¿verdad? How to display all entities in Minecraft. Eso estuve in of a method. The method, no, the module in Python. Ahí está. You can use the dir function, which returns a list of attributes of specific module. Import math sería dir math. Pues es que no le puse print. Dir math. That's it. Yeah. Ahí está. Y el escaping character will be aquí, ¿no? Aquí backslash t. ¿Cierto? Yes, aquí me dice Josh. You need to use print, no dir. Pero sí era con dir aquí. ¿O puedo omitir el dir? No, sí estaba el dir acá. Pero no solamente dir, sino también print. Right? A ver. Y ahí está que I'm missing space, dice Josh. Ahí está. Tampoco. Aquí. Or what? No, aquí, una coma, ¿no? Aquí va una coma. Yes. Ahí está. Ahí está, Josh. Seguimos tu consejo. Ya no tengo convención mental. Thank you very much. Lo que estábamos haciendo hace rato era esto. What we were doing previously was this, right? No, también funcionó. Ahora sí jalas. Freaking Studio Visual Studio Code. Aquí. Sí, ok. ¿Esta sí va? Sí va. Ahí está, pues ahora sí. Les tuvo miedo, decía mi abuelita. No, hijo, te tuvo miedo cuando iba a componerle el megacable. Y ya llegaba y sí jalaba. Te tuvo miedo. Oigan, ¿en qué íbamos? Thank you very much, guys. Porque la verdad es que ustedes, no sé cómo sean ustedes, pues, pero yo realmente, sinceramente, debería de hablarlo con algún terapeuta. Pero ahorita ya me siento relajado. De que pude hacer que jalara. Yo no suelto las cosas así, creo. Dice Luis, you need to use SEP. What is SEP? Secretaría de Educación Pública.
You need to use SEP. What is that? SEP. Platícame, Luis. ¿Qué onda? Acá entonces ya vimos, en esto vamos, ¿verdad? So return 0. So now I said that n equals 3 and m equals, hay que hacer 5 por 5, ¿no? M equals 5 and then copies and m n, m. ¿Jalará? ¿No jalará? Espérense porque aquí en print, ¿no? Si no, nada más voy a obtener el valor de copies, blank pages. Right? No, deja ver el comentario de Luis. Déjame, pongo de este lado para que se vean los resultados acá en la terminal. So, yeah, ahí está, 25. ¡Woo! Perro. Está bien fácil. 7 por 5, 7 times 5 es 35, isn't it? Ahí está. Acabo de hacer una función que multiplica dos números. Nivel intermedio alto de Python. Es lo que tiene mi LinkedIn hoy en día. No, vamos a agarrar uno más que cueste más trabajo, ¿no? Déjenle pongo acá ranked up. Ranked up, a ver, aquí dice. John. Te pasaste, John, te pasaste. Bueno, si me sale. De que me sale. Después de 55 días sé cómo multiplicar dos números. Te pasaste, John. Te pasaste, man. A ver, una que sea más desafiante. A ver, esta. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está mi pantalla esta, hombre? Ahí está. ¿No se ve? Ahí está. ¿Qué dice? Dice al revés, si no alcanzo a ver los comentarios también. Ok, dice complete the function that accepts a string. Parameter and reverses each word in the string. All spaces in the string should be retained. Perro. O sea, yo estaba pensando, cuando dijeron string, yo dije una palabra, ¿no? Entonces una frase. Examples. This is an example. Sid, como un Lord Sid, no, eso sería con una HK. Y que conserve las mayúsculas. Pero eso no importa, ¿eh? Porque es un solo carácter. Ya habíamos hecho algo así, don't you remember? I think we've done something like that previously. Oigan, antes de pasar a que como a lo que veo sí va a estar medio cañón, para el nivel que traigo. Pues ustedes no, porque las saben de todas. Right, John? John Main. Oigan, quiero recordarles que el día de hoy tenemos Conversation Circle, 6 p.m. You guys are invited. Acuérdense que es completamente gratis este ejercicio, círculo de conversación, hoy a las 6 de la tarde, horario México. Vengan, Teacher Alex va a estar ahí. Creo que el día de hoy es el impacto de la AI en las funciones cotidianas. Creo que empiezan con el tema de la música, terminan con el tema de la programación. Vengan, recuerden, o sea, el tema está interesantísimo y se presta mucho a dar las opiniones que todos tenemos, seguramente, que ya hayamos visto en Twitter, en los gurús del influencers, en whatever, right? Que
qué tienen ustedes de opinión y hay que venir a darlas. Hay más preguntas respecto de este tema, so come and join us. Ese va a ser el tema del día de hoy. Si ustedes ya asistieron el día de ayer, notarán que este tema ya se vio el día de ayer. Nosotros hacemos eso, lunes y martes hacemos el mismo tema, martes y jueves hacemos el mismo tema. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque a veces las personas no tienen la oportunidad de entrar todos los días, de manera que se les da otra oportunidad. Esa es una de las razones. La otra es que probablemente vas el primer día y como es el tema nuevo, te cuesta trabajo armar tus oraciones, como cuando te peleas con alguien, como cuando discutes con alguien y después de que termina la discusión dices, le hubiera dicho esto. Así, esa es la lógica que nosotros seguimos para repetir los temas. Si tú asististe el día de ayer, es muy productivo que asistas al día de hoy, independientemente, al círculo de conversación que tenemos el día de hoy, independientemente de que sea el tema repetido. ¿Por qué? Pues porque te da oportunidad de que las ideas que tuviste ayer y que te salieron medio mochas, hoy las argumentes, hoy las digas de mejor manera, ¿ok? So, yeah. John, estás invitado al Conversation Circle del día de hoy. Come and join us. Y recuerden también que si ustedes quieren mejorar su inglés de manera sistemática con la guía de alguno de mis maestros, con mi método de inglés para devs, todo este material es propio, basado en una de las mejores instituciones de enseñanza de inglés, pero con el toque tech. Esto es lo que nosotros hicimos de manera particular y original. Durante ya 2 años estamos en la segunda o tercera iteración del material. Vengan para que gocen de esta metodología que nosotros estamos desarrollando acá. Está súper chida, está más que comprobada que funciona. Y recordarles que toda esta semana tenemos el 30% de descuento en la apertura de los grupos del 15 de abril. 15 de abril. Si tu nivel es básico, vas a pasar a intermedio. Si es intermedio, vas a pasar a avanzado. Y si es avanzado, vas a ser proficient al cabo de 4 meses. Come and join us. Menos de 900 pesos al mes es el costo. Muy conveniente para todas las personas que se están agregando. Ok. Y el curso dura 4 meses. Entonces estábamos hablando de que voltear un string, ¿no? El reverse. Sí, pero ese método reverse, el tema es de que yo no lo sé. O sea, ahorita ya me lo dijiste, pero quisiera hacerlo a mano, porque eso me ayuda como a pensar más. Y porque soy masoquista y me gusta complicarme la vida. Voy a hacerlo. Pues primeramente no sé ni cómo lo voy a hacer. A ver, sí, el método reverse sería lo más apropiado, ¿no? Ya estoy muy tentado por el lado oscuro que me ofrece Luis, el poder del método, o hacerlo a manopla, que es lo que creo que me va a ayudar a hacer rank up. CodeWorks acepta cualquier tipo de solución, ¿eh? Yo de repente hago las cosas con la abstracción de alguien de nivel básico. Y cuando exploro otras soluciones, una vez que le das submit, ya te deja ver otras soluciones de otros usuarios y te da unas cosas bien abstractas, bien chidísimas. Y muchos utilizan métodos. Now you can't forget userverse. Yeah. Manopla es el futuro, a manopla. Ya, a manopla. Ya no puedo. Como dice Luis, ya no puedo sacarme de la cabeza que no estoy compartiendo el Visual Studio Code. Let me share that. Chat GPT, Manopla GPT. Berro, Manopla. Ahí está. Y para acá, para no tapar los comments. Yes, Manopla GPT. That'll be awesome.
That'll be awesome. A ver, entonces, text equals hello world. Hello, it's me. Text equals hello world. And then dice, ¿cuál es el comentario de Luis? Dice text equals text dot reverse. Se me hace que me engañaste, ni existe ese método. ¿No existe o sí? That reversed, ¿así? No existe, se me hace. Solo jugaste con mis sentimientos, Luis. O lo estoy poniendo más. No, es que, ¿sabes? Creo que es reverse that text, ¿no? No. Sepa la bola. En lo que me conteste Luis, vamos a tratar de darle para atrás a esta string. Lo primero que tendría que hacer, esto va a ser una lista, va a ser un arreglo, an array, que en Python no se llaman arrays, se llaman lists. Entonces va a ser un arreglo y voy a hacer un loop que coloque la H al final y luego la que sigue más la que sigue y luego así, y que cada iteración vaya guardando en la lista. ¿Sí, no? Dice que, a ver, dice que Luis dice que es reverse y no, ¿y cómo lo está usando yo? Dice, a ver, Luis, chécale a ver si lo estoy haciendo bien. Text, oh my god, que puse capital letters. Text equals text reverse y luego plain text. A ver si es cierto. Ni es cierto. String object has no attribute reverse. O qué dices, o así. O men. O así, mi Luis. Reversed. Dice que es con D. Y si hizo algo. Reverse text. ¿Y qué? No imprimió. Si le pongo aquí print nope. Okay, convert the text in a list. Creo que lo que me está diciendo Luis es that I have to convert the text into list and luego aplicarle reverse. O sea, reverse es un método para listas. No, Fabio, así no jaló hace rato. Look. Text.reverse. ¿Te fijas? Student object has no attribute reverse. Pero creo que es eso, ¿no? Es que tengo que convertirlas en... Tengo que historiarlas en una lista. Ok, so first we're going to go with... ¿cómo le voy a llamar? Phrase. Va a ser
esta lista. And then for a letter in text, okay. For letter in text, ¿qué voy a hacer? What am I gonna do? For text. ¿Cómo va a iterar esta cosa? Phrase. Fraser.add dice Josh. No, append, ¿no? Append. For letter in text. Phrase that append letter. ¿Sí, no? Y print. Voy a imprimir la phrase a ver qué trae. Chan chan. Tum, tum, tum. Ese chan chan, no sé si ustedes lo reconocen, pero es el de la ley y el orden. En mi cabeza. En mi cabeza. Dice, I don't remember what is right. Yes. Pero no recuerdo que esa expresión está chida. No recuerdo qué es lo correcto. Ok, so a ver qué trae. Hello world. Ahí está. Bueno. Ya lo convertimos. ya lo historiamos. Ok. Ahora. ¿Cómo le damos la vuelta? Ah, pues con el método ese, ¿no? Digo, no sé si existe. ¿No más? ¿O sí? No. Faltaron los... Ahí está. Yes. Ahí está. Pero aquí el tema es que, bueno, a mí me gusta complicarme la vida. Y ¿cómo sería sin el método reverse? ¿Cómo sería sin el método reverse? ¿Cómo recorro la lista de atrás hacia adelante? Mira, ahí está, ahí dice fantastic. Es el punto, es el punto. En las pruebas técnicas no te dejan usar el reverse. ¿Por qué? Para ver si te gira la ardilla, probablemente, o qué. Y luego dice, pues existe, pues sí existe. Existe, úsalo. It's wrong, no wrong. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? World. Ah, de veras. De veras, oye. Oye, qué observador el Josh. No está bien, ¿eh? No está bien. No está bien. Ese reverse está mal hecho. Dice John Main. No alcanzo a ver, man. A ver, déjame. Ahí está. Dice John Main. You can use text variables as array and iterate from end to start using index with negative number. Ah, pues sí. ¿Ah? Ese sería el paso. ¿Se acuerdan? Es el primer atributo de la es un slicing, ¿no? Tenemos que hacer un slice. ¿O cómo? O sea, lo recorremos
El primero es desde dónde inicia. Luego dónde termina. Y luego es el paso, ¿verdad? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Y luego el paso, ¿ya? A ver, de entrada vamos a hacer, en lugar de hello, vamos a hacer hello. Nada, digo, en lugar de hello world, vamos a hacer hello world. Digo, ¡ah! En lugar de hello world, vamos a hacer just hello. ¿Ok? Está mal. ¿Ya vieron ese reverse? Ni hello, de todos modos. All hell. Dice all hell. Split line to reverse. Mensaje menos 2. Ese es el paso, ¿no? No. ¿Ese es donde empieza? No. Ah, ok, ya. Mensaje igual a hola. Mensaje menos 2. The problem is your indentation. Why? ¿Por qué? Ah, no, sí. Ah, sí, ya tienes toda la razón. Aquí, este va afuera. Lo estoy iterando. Este también está dentro del loop. Ah, ahí está, ya, you're right. Ese Josh tiene un ojo para el detalle. Ese Josh tiene un ojo para el detalle. Luego dice John, dice, it to get from end to start. It gets you. Te va a llevar desde el final hasta el principio. It's going to get you, ¿verdad? Te va a llevar. Y luego dice, Luis, doesn't work because reverse must be in the same vertical line than for, yeah, el indentation. Y, ese comentario no lo podemos leer. Sí, Josh. Ok, está bien. Ahí está. Sí jala con el reverse. Pero si esto fuera una prueba técnica, no pudiéramos utilizar el reverse. We wouldn't be able to use the reverse method. So what we're going to do here is we're going to iterate as John Main is suggesting us. So I will say, what will we say? We will say, dice el message, right? It will be something like text backwards. A ver, text backwards equals quiero hacer un slice ahí. Text. No. ¿Cómo sería? Text. No, pero todavía, aquí todavía no es. This is fantastic. You can get the size of the array of charts, of letters, and do an inverse force for I letter size, mientras que si I es mayor o igual a 0, entonces it prints letters I.
Alguien usa C++. Ya. Text size. Letter size. Ok, text size. Text size. Or esto que ya jala, que ya es aquí ya lo convertimos a una lista nada más, ¿no? Ahora puedo me voy a complicar más todavía. Reverse phrase, una lista nueva y digo for I in phrase. Entonces oh man, ya se nos va a acabar el tiempo. Siempre al final se pone lo más chido, ¿eh? Pues le voy a dar la vuelta a phrase y le voy a hacer con un slice. Pero ¿cómo? Aquí es que saben que no me acuerdo. Oh man, a ver. No, I have no clue. I have no clue about this. Ya, no vamos a alcanzar. No creo poder hacerlo en 3 minutos. But, man. Bueno. Pues nos vamos a quedar en que en que le dimos reverse. ¿Cómo era? Phrase dot reverse. Me rendí, man. Ahí está. Pues ahí da la vuelta. Pero ya me picó el orgullo, dijera el B-Movie. Vamos a continuarlo mañana. Porque ya van a ser las 3 de la tarde, chicos, y yo tengo que comer. Porque si no me descompenso. Sufro de peso bajo. Soy talla chica. Entonces, see you guys tomorrow. Thank you for watching. Thank you for being with me 2 hours. Gracias por estar conmigo 2 horas de este live en donde aprendimos más ¿de qué aprendimos? ¿Qué eran? Métodos, ¿no? ¿Qué? No, de importar. Sí, pues de importar. No son métodos. Módulos, de importar módulos. El uso de los módulos. Aprendimos cómo obtener todos las entities de un módulo con el comando dir y vimos un montón de vocabulario respecto de trigonometry. Remember trigonometry and not trigonometry, como me equivoqué al principio, trigonometry. John May nos dice, el índice es igual a 0 mensaje, igual a hola, y luego ya reversa, mientras que el índice sea menor que la longitud del mensaje, entonces índice igual a índice más 1 reverse. Índice más 1.
Luego reversa es igual a reversa más mensaje. Índice por -1. Print reversa. Voy a guardar este mensaje que nos está dando un tal copy. Y luego dice, this code prints reverse text. It's a Python code. Good. Ya lo guardé. Y lo vamos a implementar, si os quiere, el día de mañana. Cuando lleguemos al día 56 de este 100 Days of Code Challenge. Right. A ver si no nos aventamos 200, como dice John. Nos vemos mañana, guys. Remember, círculo de conversación. Nuestras clases empiezan el 15 de abril. Mande un mensaje por Twitter si ustedes quieren agregarse a estos grupos. See you guys tomorrow. Thank you for watching.